¿ok, hermanos? Entonces, eso era importante aclarar lo que es ese punto sobre esa frase que se encuentra ahí en como sacudiéndose los vestidos, dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. La doctrina de la soberanía de Dios, repito, no quita la responsabilidad del ser humano, no la quita en ningún momento. Y eso es una de las cosas que yo sé que es tema difícil y profundo de entender para nuestras mentes finitas con relación a los misterios de Dios, pero lo hemos estudiado ya en otras ocasiones y aquí se pone en manifiesto esta verdad acerca de la doctrina de la gracia irresistible. Ahora dice el versículo 7, saliendo de allí, está hablando de la sinagoga, no de la ciudad, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, lo cual estaba junto a la sinagoga. Vivía muy cerca de la sinagoga y fue a casa de este hombre llamado Justo, que era, dice, temeroso de Dios, ¿no? Sabemos mucho acerca de Justo, pero sí por sus nombres. Había una costumbre de que la persona reconocía por lo menos hasta 3 nombres en aquella cultura. Y Justo era un sobrenombre para José y también para Tito. Fíjense para que ustedes vean, Justo, José, Tito, eran sobrenombres. Era común entre los romanos. Y muchos dicen que el mismo Gallo de dichos lugares también llevaba 3 nombres. Así que eso era una costumbre de aquel entonces. Ahora el 8, o sea, el hecho fue, Pablo sale de la sinagoga y va a casa de Justo, y ahí se queda allí con él. Dice el 8, y Crispo, aquí tenemos otro nombre, que significa a freír se ha dicho. ¿A freír se ha dicho? Sí, a freír se ha dicho. Crispo. Entre Crispo y Crisco. No, eso no. Pensaba que ustedes me lo iban a creer. No. El hecho que dice aquí, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Vieron eso? Qué glorioso. Dice, el principal de aquella sinagoga. O sea que hasta ahora podemos ver a Pablo ahí persistiendo, persuadiéndoles de Cristo, no viendo muchos resultados, al contrario, llegar hasta el extremo de su paciencia, le colmaron la paciencia para él llegar a decir, ¿sabe qué? Allá ustedes, me voy a los gentiles. Sin embargo, el principal de la sinagoga dice que se convirtió él y toda su casa. O sea que es glorioso lo que Dios hace en la vida de las personas, pero de nuevo muestra la soberanía de Dios sobre las almas. Y dice que muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué bonito ver los resultados del Evangelio, ver a estas personas involucradas en sus vidas, practicando inmoralidades, quizás vicios, influenciado por todo el ambiente de aquella ciudad. Sin embargo, viene el conocimiento de Cristo y es el que los transforma, es el que los cambia. Y eso es el glorioso resultado del Evangelio, no solamente en ti, pero también en tu casa. ¿Okay? Loida, ¿qué tú querías decir? Yo me acuerdo que como chico yo tenía una controversia con Jaime todos los domingos para venir a la iglesia. Eso era tremendo. Y ya me cansé, me pasó lo de Pablo. Y cogí un día y le dije, ¿tú sabes qué? Yo te quise dar de mí lo mejor y enseñarte lo mejor y todo porque te quiero. Pero ojalá que en este momento te mueras y te vayas para el infierno y veas que de verdad hay un infierno, un diablo y una condenación. Y me diré. Y entonces fue el domingo que desapareció aquí en la famosa bicicleta que le cayó a aguacero. Y ya después que ese domingo vino el bicicleta y fue el bicicleta y le cayó el aguacero, a partir del otro domingo le estaba listo.
Pero oye, que sabe que ojalá se escuchara en el infierno. Eso es lo que quiero ahora. Pastor, Ajá. yo me pongo a pensar aquí con Sí, Pablo, vamos a escuchar a Vicky. Ajá. que hay una diferencia entre estar predicando a la gente de la calle, como el caso de sus amigos acaba de comentar, que son personas que no van a una iglesia. Ujú. En el caso de Loida, que tampoco iba a una iglesia. En el caso de Pablo, está predicando en la sinagoga. O sea, no está predicando en la calle, sino gente religiosa, celosos de Dios, Ujú. o sea, celosos con su religión, con sus leyes, digámoslo así. Entonces, más o menos yo pienso también lo mismo como lo que pasa ahora, que hay mucha gente que viene, no mirando a la gente afuera, sino de nosotros mismos de la iglesia, que hay muchos que se creen conformes porque vienen a la iglesia, creen en Dios, pero no han aceptado a Cristo como Señor. Mucho, y hay muchos así. Iglesia, estamos viviendo Y hay muchos así, muchos así. Pero hay que seguir, como dice, insistiendo, predicándole el Evangelio de Cristo, porque los resultados Dios los va a dar. ¿Ok? Dice que el mismo Pablo los bautizó, 1 Corintios 1:14. Si vemos esos versículos, 1 Corintios 1:14. Usualmente Pablo no solía bautizar, pero 1 Corintios 1:14, estos fueron unos de los que sí él bautizó como creyente. Y ya entendemos aquí cuando se refiere a Gayo, puede ser Justo o Tito, recordando eso de que se le daban a veces hasta a la persona 3 nombres. ¿Quién lo lee? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Cristo y a Gayo. Okay, estos son los personajes estos que él está mencionando aquí en Hechos capítulo 18. ¿Okay? La conversión de un líder sirvió para que otros también creyeran. O sea que vemos cómo, ya para terminar, la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Otro ejemplo de lo que tenemos de la gracia resistible e irresistible, que dice Isaías 55. Nosotros hemos mencionado mucho este versículo 10 y 12, que Dios hace con su palabra, ¿qué? Lo que Él quiera hacer. Lo que Él quiera hacer va a hacer con su palabra. Quiere decir que cuando Él quiere resultados positivos, lo va a hacer. Y esto es un ejemplo de eso. Muchos corintios escucharon el Evangelio, se convertían y se bautizaban dando testimonio público de su fe. Que vamos a dejarlo hasta ahí para seguir la semana que viene con el resto de los versículos. Pero algún comentario o alguna pregunta acerca del trabajo de Pablo en Corintio, hermana. Tengo una pregunta. Si tú le has dado a predicar a una persona y lo has hablado varias veces, de una manera que le... ¿Hasta qué punto tú dices ya? Nosotros, Como dijo Pablo. sí, nosotros no tenemos que, yo siempre he dicho que ninguno de nosotros debe dar por hecho ni la salvación ni la condenación de ningún ser humano. Hay sus límites donde tú puedes ver que la persona en ese momento no está. Yo diría que la misma persona es la que te pone el freno. No lo pongas tú, sino la persona. Llega un momento, como les hablé anteriormente, no es echarle tanta agua a una planta que le pudras las raíces, la ahogues. Pero la misma persona te pone ya el pare. Y cuando la misma persona te pone el pare, entonces tú lo respetas. Hasta ahí. Ese fue el pare que no te pusiste tú, ya dando en tu mente a entender que esa persona no es creyente, porque eso es lo incorrecto, pero te lo pone la misma persona. Te lo pone la misma persona, tú lo respetas. Precisamente creyendo que como Dios es soberano sobre esa vida, cuando el Señor la vaya a tocar y tenga un tiempo para su salvación, de alguna manera puede ser que no seas tú, puede ser que sea otro medio. Él va a venir al conocimiento de Cristo Jesús. Y casi siempre encontramos esas personas mismas que ponen los pares después buscando. O sea que tú lo que estás haciendo es sembrando la semilla. Un ejemplo es mi hermano. Uh-huh.